Si por alguna razón no encuentran a la persona de trato digno o se tienen que ir o cualquier tema relacionado con su condición, pueden entrar a recetacompleta.gov.mx y ahí hacer la solicitud o llamar al 079. El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las 3 instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado al 100%? En algunos casos hay proveedores que no han entregado o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había. Entonces estamos trabajando para tener el 100%, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos. I must say I respect China greatly because it's amazing that with a system that in theory shouldn't work, you know, we go to school and we go to the best business schools and we do well in those schools and we read about free entrepreneurship and we read about all of these different things. But you look at China, how well they do, how well they manufacture. I mean, they manufacture cars so many that they actually have a contest for who can manufacture the least cars because they have so many cars. You have to have great respect for China for the job they do. Like them or not like them, you have to respect them. Porque nos llegó la maquinaria. Sí, de hecho, ya está trabajando. Ahorita está trabajando. ¿Qué maquinaria les llegó? Tractor, barbecho. Bueno, sembrar. Es la primera vez que nos toca gobernador, así que muchas gracias. Para que vayan con usted siempre, así que ahí andamos atrás. Lo atrás. importante es que les sirva a ustedes. Sí, Para- así que Dios muchas les gracias. bendiga, mamá. Gracias. Dios les bendiga, Que tengan buena cosecha, campeones. Sí, mire, ahora sí que gracias a nuestro gobernador, desde el año pasado que él entregó por primera vez la maquinaria, nosotros ahora, en esta ocasión, nos llegó a nuestra comunidad, la gente está contenta, vemos ahora sí que nuestro gobernador sí cumple, no es lo mismo pagar 3,000 pesos a que ahorita nos llegó gratuito, es totalmente gratuito este apoyo. Muchas gracias a nuestro gobernador. Ahora sí que estamos aquí con él siempre y ya vemos el beneficio también. Iniciamos Factor Radio, excelente miércoles, que empiece la rebambaramba, empiecen a escribir en los comentarios, compartan este link de Facebook Live en este momento con sus amigas, con sus amigos, con sus seres conocidos, para que podamos empezar a platicar y debatir sobre los temas que tenemos preparados hoy, que créanme, es un programa con bastantes colaboraciones, ya verán que va a estar muy bueno. Bueno, quiero iniciar platicándoles que se acabó el festín, el Congreso del Estado de Puebla. Esta legislatura de poblanas y poblanos ya le pusieron un tope a las pensiones doradas, a las jubilaciones doradas, que era pues sí, era un elemento que hacía enojar mucho a la sociedad, porque era increíble que había funcionarios públicos que tenían unas pensiones y unos sueldos también más altos que la presidenta o el presidente que sea de su momento. Y eso ya no va a pasar, ya se le puso un tope, no pueden ganar más de la mitad de lo que gana el presidente o presidenta de la República. Y entonces, pues con esto se acaba esta figura que mucha gente siempre ha criticado y que la verdad, pues sí se ha hecho bastante injusta para la sociedad por muchos años. Incluso es por mucho decir que obviamente quedan fuera las Fuerzas Armadas, ellos pues sí podrán tener ahí sus arreglos propios, y las aportaciones voluntarias al retiro. Por el resto, se les acabó el festín. El PRI, el PAN, el PRIAN ha escrito una historia de protección de privilegios. Ellos han siempre tratado que este tipo de cosas pues no se hablen, no se muevan las cosas por ahí. Pues ¿por qué? Porque les conviene. ¿Por qué? Porque muchos años fue el PRI y el PAN quien mandó. Entonces, pues ¿quiénes son los que tienen estas jubilaciones, pensiones de oro? Pues son los del PRI y el PAN. Entonces, aquí viene el truco. Obviamente salió, por ejemplo, Susana Riestra a decir, sí, no puede ser que haya estas pensiones tan monumentales y que se acabe, sí que se acabe. Nada más que no se haga retroactivo. Que sea para los de aquí en adelante. Y los de atrás, pues ya que se queden así como están.
Pues sí, porque los de atrás, ¿quiénes son? Pues los del PAN y los del PRI. O sea, como que quiso hacerse la muy pro, pero al final dijo, bueno, pero con una condición, que los viejos privilegios sigan ahí. Nada más que de aquí en adelante, pues no, esta sí se hizo retroactiva, se quedó con las ganas, Susana Riestra, y ante ello también Azucena Rosas Tapia, diputada de Morena, dijo, y la voy a citar, estas pensiones ofendían a la mayoría de la población, no se trata de revanchismo, se trata de justicia social. Es verdad, yo creo que pensar que alguien que mientras trabajó pues obtuvo un sueldo altísimo y además se retira y sigue obteniendo estas ganancias enormes, cuando aparte de todo a algunos pues tienen una pensión mínima, les cuesta sobrevivir, incluso tienen que seguir trabajando toda la vida, o sea, sí había una disparidad enorme en estas cosas. Entonces, eso se acaba, la cuarta transformación sigue cumpliendo, primero fueron los sueldos de altos funcionarios, acuérdense que primero ahí se reguló también eso, luego fueron los fueros, después los aviadores, qué bueno que los acabaron, y ahora las pensiones de oro, paso a paso, se desmantela el viejo sistema, que eso es lo que busca una transformación, acabar con esas malas mañas que pues a lo mejor lo teníamos normalizado, pero porque nunca se movían esos cables por ahí, porque no había interés, porque estaban protegiendo sus intereses, no los del pueblo, no los de la gente. Ahora, cuando ya se están moviendo estas cosas, es cuando se mueven susceptibilidades y quieren a toda costa, pues seguir, ¿no? Como siempre han estado, muy cómodos en la cuna de oro. Pero bueno, lo que pasa es que el sistema se terminará y el cargo público ya no es... Escuchen esto muy bien, el cargo público ya no es sinónimo de riqueza eterna. ¿Por qué tendría que ser sinónimo de riqueza eterna? De verdad que eso sí es algo que tenemos que desarraigarnos y decir, no. A lo mejor cuando eres presidente y estás en funciones, tienes que ganar, pues obviamente un sueldo grande, ¿no? Para que pues no tengas las ganitas de por ahí rascarle al dinerito, ¿no? Pues para que tengas tú un sueldo suficiente y seas una persona de bien. Pero ya después, que te sigas manteniendo con sueldos enormes, con ganancias de así de verdad exorbitantes, está muy mal. En conclusión, Puebla se convirtió en la séptima entidad en alinearse a la reforma federal. Esto no es casualidad, porque recordemos que Puebla va muy alineado con el gobierno federal. Es la prueba de que cuando el pueblo manda, escuche esto bien, cuando el pueblo manda, los privilegios caen, porque la transformación y el dinero del pueblo, que es nuestro dinero, mi dinero, mis impuestos, no es para enriquecer solo a unos cuantos. No, basta. Nunca más. ¿Usted qué opina? ¿O usted estaba de acuerdo en que de verdad hubiera estas pensiones de verdad exorbitantes, o sea, obscenas? O sea, de verdad, yo le invito a que se ponga este tema sobre la mesa y yo no lo veo como revanchismo, la oposición lo ve como revanchismo, como resentimiento con los gobiernos pasados. No, yo creo que sí, porque también va a aplicar de aquí en adelante. Supongo que también el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum pues tendrán que también, ¿no?, aceptar este tope que ya se aceptó, de hecho. O sea, ya es una realidad. Enhorabuena también por Puebla por hacer esto y ser la séptima entidad en unirse. Vamos a abrir este programa con la maestra Rocío García Olmedo, a quien escuchamos en este momento. Buenos días, maestra, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani, muy buenos días a todas, todos. Llegó la primavera y llegó también la Semana Santa, y en México la presidenta Sheinbaum presentó una iniciativa que llamó Plan A en materia electoral, que no se aprueba, presentó su Plan B, que se aprueba pero recortado. Esto ha provocado la discusión sobre las consecuencias del deterioro que sin duda se ve acrecentado sobre la relación con los partidos políticos coaligados con el partido oficial Morena, partido gobernante que abandera la presidenta Sheinbaum. Empezando porque en muchos estados de la República se ha documentado que legisladores y legisladoras de los partidos aliados que votaron en contra de la iniciativa de la presidenta han recibido amenazas de todo tipo. Aunque ya ha sido aprobada en la Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, Cámara Revisora,
para continuar su proceso legislativo de aprobación y la ratificación de al menos 17 congresos estatales por ser reforma constitucional para que pueda publicarse y entrar en vigor. Después, faltará también que estos cambios constitucionales sean incluidos en las constituciones estatales y en sus leyes secundarias para que entren en vigor en el proceso electoral del 2027. De manera que se cumpla con lo que establece la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, que prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, es decir, a más tardar en mayo. Dice el artículo: las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. En Puebla, como en otras entidades federativas, como ya hemos comentado, se elegirán diputaciones locales, federales, presidencias, regidurías y sindicaturas, además de los cargos del Tribunal Superior de Justicia. Y ya no falta mucho para conocer las repercusiones de todas estas reformas que sin duda incidirán en los resultados que obtendrán los partidos políticos en las elecciones intermedias del 2027. El debate sigue centrado en las evidentes pre-campañas instaladas en la entidad poblana, así como desde el ámbito de lo nacional en el crecimiento que tengan los partidos políticos nacionales que hoy llaman chiquitos, con presencia solo testimonial en el proceso que se avecina, ya que algunos hacen esfuerzos por intentar reducir sus negativos. ¿Les dará tiempo? Ya lo veremos. Aunque también falta por saber si se aprueba el registro de algún nuevo partido político que a más tardar en el mes de junio debe dar el Instituto Nacional Electoral. Gracias, maestra. ¿Perdón? Se nos cortó un poquito. ¿Podría repetir la última parte? La última parte es, aunque también falta por saber si se aprueba el registro de algún nuevo partido político que a más tardar en el mes de junio debe dar el Instituto Nacional Electoral. Un debate que inició en España pero que trascendió fronteras es el tema de la eutanasia. Generó argumentos a favor y en contra por la decisión personal de una joven de 25 años que puso en la mesa de discusión la capacidad mental de las personas que la solicitan, aun cuando estén haciendo uso de un derecho legalmente reconocido en España desde el 2021. Un caso sin duda paradigmático, no solo por la duración del procedimiento que llevó a aprobar su decisión, también por las circunstancias de vida que vivió la joven y por su edad, ya que medios españoles documentaron que un 90% de las personas que solicitan el procedimiento de eutanasia suelen tener más de 50 años. En México no está legalmente reconocida la eutanasia. Sin embargo, es vigente en nuestro país la ley de voluntad anticipada. Ha sido aprobada en 15 entidades de la República y se refiere a la decisión que una persona toma respecto a si desea recibir o no tratamientos médicos que podrían prolongar su vida cuando esté en una etapa terminal, siguiendo un procedimiento que la propia ley marca.
La Ciudad de México fue pionera en 2008 y Puebla aprobó esta ley en el 2024. Un debate mundial que ya se ha instalado es el que tiene que ver con la economía, que los que saben plantean que se puede entrar en una recesión si se alarga la guerra en Irán. Y México con grandes problemas en esta materia. Sin duda, muchos temas en discusión y en debate. Es mi opinión de hoy, Dani. Gracias, maestra, gracias por compartir con nosotros. Hablando rápido de la eutanasia y ahorita nos da su conclusión, pues vimos lo de Noelia Castillo, esta chica española que tenía 25 años, muy joven, y que pues sí llevó a cabo la eutanasia a través de la ley española de derecho a morir, pero Donald Trump ya está pidiendo que se investigue bien porque según él ella tuvo dudas, quiere saber cómo llevaron el proceso, por ahí ya encontró también cómo meterse con España, ahí, ¿quién lo diría que fue a través de la eutanasia justamente, maestra? Pero bueno, ¿alguna conclusión sobre esto? Y sus redes, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues sí, son temas que están en debate, que están en discusión. Hoy me referí a 3 de ellos y uno tiene que ver con la eutanasia, en la que por supuesto ya leí ese comentario del presidente Trump, pero me da la impresión de que el presidente como que se mete en todo. Esa es una ley que en España ya está aprobada y serán los españoles los que decidirán nuevo proceso, nuevo formato o no en esta eutanasia que está aprobada, porque pues son ellos los que tienen que tomar la decisión. Y como lo decía, es un tema que genera argumentos a favor y en contra, y ahora está más claro que este debate que inició en España ha trascendido fronteras. Y mis redes son @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco, y rociogarciaolmedo.com. Muchas gracias, excelentes vacaciones, buen fin de semana diría yo, maestra, gracias. Igualmente, Dani, hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos en Factor Radio, 9:49 de la mañana. Vamos a ir a la siguiente colaboración después de este corte. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla, el gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla.
estamos de regreso, Factor Radio. Comenten. Vamos a tener que escribir estos comentarios. Por favor, estamos al aire. Vamos con el maestro Jaime Obregón. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Bien, aquí en el miércoles santo. Y bueno, pues hoy es un día muy importante en la legislación americana. La ciudadanía por nacimiento, 3 palabras, y la última la tiene SCOTUS. Este miércoles la Corte Suprema escuchará los argumentos para acabar con la ciudadanía por nacimiento, pero lo que está en juego es más que eso. 4 palabras llevan más de un siglo decidiendo quién es estadounidense. Subject to the jurisdiction subject. Pero esta semana la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si tienes derecho a la ciudadanía por haber nacido aquí. El debate no es nuevo porque lleva en la mesa desde 1868. Lo que sí es nuevo es que esta vez hay una orden ejecutiva, 7 demandas simultáneas y un presidente que describió el sistema de cortes federales como estúpido en Truth Social. Y bueno, el shutdown parcial del DHS se mantiene y el Congreso de vacaciones. 45 días y contando. Ese es el tiempo que lleva el Homeland Security en un cierre parcial por la falta de entendimiento entre los demócratas y los republicanos. Ya es el más largo de la historia. ¿Cómo está el panorama? Más confuso que nunca y con los legisladores de vacaciones. El Senado había aprobado un acuerdo bipartidista la semana pasada que excluía fondos para AI. La Cámara lo rechazó y aprobó su propia resolución de 60 días. Y ahora ninguna de las 2 cámaras regresa a Washington hasta el 13 de abril. Saludos. La TSA recibe un pago parcial mientras AI se mantiene en los aeropuertos. Aunque no tenga mucho sentido la presencia de ICE en los aeropuertos, los agentes migratorios se mantendrán ahí, pese a que los agentes de la Transportation Security Administration ya comenzaron a recibir sus cheques de pago, gracias a la orden ejecutiva de Trump, que usó fondos del One Big Beautiful Bill. El gran problema, más de 500 agentes de la TSA renunciaron, y el Border Star ya mandó el primer aviso. Si menos agentes de la TSA regresan, más agentes de ICE se quedan. Trump confirma un complejo militar subterráneo bajo el ballroom de la Casa Blanca. El presidente reveló que el ejército está construyendo un complejo militar masivo bajo el nuevo ballroom de la Casa Blanca. Según el mismo Trump, el salón se convertirá en básicamente un cobertizo para lo que se está construyendo abajo y ahora todo tiene sentido. La Comisión de Planificación de la Capital Nacional votará sobre los planes en abril. Vamos que regresen de vacaciones. El Pentágono se prepara para posibles operaciones terrestres en Irán. Según un reporte del Washington Post, el Pentágono está desarrollando planes para semanas de operaciones terrestres en Irán, después de un mes de conflicto. Esta incursión terrestre incluiría fuerzas de operaciones especiales e infantería convencional. Entre los objetivos bajo consideración está la isla de Kak, clave en las exportaciones de petróleo iraní y las zonas costeras cercanas al estrecho de Hormuz. Temprano dijo el presidente Trump, hoy temprano dijo que en 3 semanas se retiran de Irán. Y bueno, la salida silenciosa del alto mando militar del madurismo. ¿Es una reforma o un relevo para prepararse a una transición? La segunda queda mejor y eso es parte de lo que escribe José Gustavo Arocha, teniente coronel retirado, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y senior fellow del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en su nuevo artículo de opinión Sin discurso de despedida. El 19 de marzo, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, destituyó a Vladimir Padrino López, por fin.
del Ministerio de Defensa, después de casi 12 años en el cargo. Al día siguiente cayó el resto del alto mando, 4 comandantes de componente, el jefe de la milicia, el inspector general y los 8 jefes de las regiones estratégicas. El acto fue en Miraflores, no en Fuerte Tiuna. Sin protocolo, sin solemnidad, con sonrisas forzadas y silencios incómodos, los que durante años juraron defender la soberanía contra el imperio, salieron por la puerta trasera sin mucha explicación. Los nuevos mandos son casi todos de las promociones 93 y 94. Pasan a retiro entre 2026 y 2027. Su función no es transformar la Fuerza Armada, sino entregar el mando sin provocar una crisis institucional. Los generales que salieron se fueron sin el discurso patriótico que tanto les gustaba dar. Parece que la historia les reservó la página que se ganaron. Y lo que comentaba yo al principio, en profundidad, una frase de 4 palabras, escrita hace más de un siglo, vuelve al centro del debate legal. De cómo la Corte Suprema la interprete depende algo que hasta ahora parecía intocable. Quien nace siendo ciudadano. Te explicamos qué está discutiendo realmente la Corte, porque esta no es solo una pelea legal, más y como una decisión podría cambiar mucho más que una política migratoria. Si naces en Estados Unidos y tu padre o tu madre es inmigrante, no eres ciudadano. Está fuerte. Y bueno, ojo, lo que se dice y lo que no se dice. El IRS lleva años intentando modernizarse, pero ahora el cambio apunta a algo más profundo. Decidir mejor a quién auditar, y no lo hará con un empleado normal y corriente, sino con una herramienta desarrollada nada más y nada menos que con Palantir. Analizamos qué busca este nuevo sistema de control fiscal, qué cambia cuando entra un algoritmo en la ecuación y por qué la línea entre detectar errores e interpretar comportamientos comienza a volverse más difusa. Y también en profundidad, muchos sectores económicos de los Estados Unidos están cuestionando la ley de pensiones en México. Lo que cuestionan ellos es con qué facilidad una ley en México se puede volver retroactiva. Y esto a los grandes inversores americanos les preocupa sobremanera que puedan revertir leyes que existen actualmente que protegen la inversión extranjera en México. Grave el tema. Y bueno, la orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su mandato busca negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados con o sin estatus temporal en el país. Ningún tribunal inferior que ha revisado el caso le ha dado la razón. Si la orden está bloqueada desde que se firmó el miércoles, podría desbloquear. Eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido Dani, desde aquí, la hermosa Gran Manzana. Gracias, maestro Jaime. Le mandamos un abrazo hasta allá. Y pues veremos qué sucede. Fíjese que sí, con mucha facilidad se están haciendo las cosas retroactivas aquí en México. Así que pues que sí se preocupen. Porque la verdad es que pues sí, todo se ha estado aprobando. Bueno, el plan de plan electoral, reforma electoral, pues ese es el único que sí se ha frenado en su mayoría. Pero de ahí en fuera todo va. Entonces, pues sí que se preocupen. ¿Alguna conclusión y sus redes? Pues vienen cosas interesantes en próximos días. Bueno, de hecho ya empieza a figurarse en el horizonte una campaña que está haciendo Melania Trump, y lo curioso es que está siendo dirigida por un ex ayudante, un ex integrante del madurismo. Los interesantes vienen en esta semana en los Estados Unidos, que ya tendremos la oportunidad de platicar la próxima semana. Aquí solamente algunas secciones, algunos comercios americanos, hispanos, adictos al cristianismo, el viernes cerrarán,
pero en términos generales todo funciona igual. No es un día judío, entonces todo sigue normal. Mis redes, Jaime Obregón en Facebook y Good Eye Consulting Group en Instagram. Gracias, maestro. Le mandamos un abrazo. Excelente miércoles. Cuídate, gracias. Feliz Semana Santa para México. Sí, para nosotros sí vacaciones. Gracias. Bye. Son las 10:02 de la mañana del 1 de abril, miércoles 1 de abril. ¿Cómo se sienten en que ya estamos terminando el primer trimestre del 2026? ¿Cómo lo han visto en panorama nacional, internacional, como nos lo trae el maestro Jaime Obregón? Que, bueno, yo creo que Donald Trump nos ha dado un 2025 muy movido en cuanto a información. Las y los comunicólogos hemos estado, pues, al día de la noticia con él, porque todos los días dice algo nuevo, mueve por acá, mueve por allá, pero lo que inició este 2026, me estoy yendo por Estados Unidos porque acabamos de hablar con el licenciado Jaime Obregón. Donald Trump pues está fuerte, ¿no? O sea, yo lo diría ahorcamiento que está haciéndole a Cuba, esto que movió con Maduro en Venezuela. Ahorita también le comentaba a la maestra Rocío García Olmedo que ya vio por ahí lo de la eutanasia en España, de esta chica de 25 años que como que la pidió, pero y él, a ver, quiero que investiguen, que a través de derechos humanos investiguen si esta ley, pero pues ya lleva muchos años esa ley aprobada en España, pero si se dan cuenta ve un hueco y mete el dedo, ve por acá una debilidad y aprieta. Entonces, híjole, interesante qué estará pensando Donald Trump este año. Veremos. Vamos con la siguiente colaboración, que es el maestro Jorge Marcelino Alejo. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, Daniel. Saludo con mucho cariño y respeto a la audiencia de Factor Radio. Daniel, esta mañana quiero recordarle a la comunidad poblana que aún palpita desprivatizar Agua de Puebla. Mi comentario es el siguiente. En las revelaciones de la Comisión Nacional del Agua, la famosa CONAGUA, se advierte que prevalecen anomalías en el país que permiten el mal uso del agua, que genera especulación, explotación indebida y aprovechamiento del recurso. Si ubicamos ese mal uso en la entidad poblana y en lo que ocurre con Agua de Puebla, no existe gran diferencia cuando cobra por servicios que no otorga, por incumplir con la potabilización del agua de aguas residuales y por no invertir para construir la infraestructura hídrica que ampliaría su distribución. Las quejas más constantes de los usuarios siguen siendo por los cobros excesivos y porque no hay avance en el saneamiento que eleve la calidad del agua. Y por ahí van los señalamientos que hacen los directivos de la CONAGUA. Cabe reconocer su sinceridad cuando admiten que se tienen 145,000 trámites rezagados, pero denuncian con firmeza que de la inspección realizada a 482,000 títulos de concesión de agua, se procedió a la cancelación de 1,000 concesiones por uso indebido del recurso hídrico. Se detectó también que en sexenios atrás se entregaron títulos para obtener derechos de extracción de agua que después los vendían a terceros. O sea, el poseedor del título podía vender el agua a quien la necesitara. Como resultado de esas anomalías, se fue generando el desorden que ahora se quiere corregir con la nueva ley de aguas nacionales. Si esas anomalías ocurren en el territorio mexicano y en la entidad no cesan las quejas en contra de Agua de Puebla,
tal vez por prudencia del gobernador Alejandro Armenta Mier, considere que no es tiempo de desprivatizar el agua. Puede ser que todavía no llegue el momento para una decisión tan trascendente, pero no hay duda de que sigue palpitando esa opción. Ante esta situación, lo que viene para Agua de Puebla es que haya congruencia con sus ofrecimientos, que esté dispuesta en serio a cumplir con ellos, como la inversión que debió hacer en el periodo 2022-2025 para aumentar la infraestructura que distribuiría mayor cantidad de líquido. Lo anterior nos muestra que la empresa está perdiendo credibilidad. No hay soporte para confiar en que cumpliría con nuevas promesas. Y algo más, de proceder la demanda legal que en su contra anunció en los últimos días el gobernador Alejandro Armenta, se le estará acabando el tiempo para cumplir sus compromisos, pues ahí están las quejas y las anomalías que se intentan corregir para beneficio de miles de usuarios. Esto es todo por este día, Daniel. Gracias, maestro. Pues yo, hasta donde sé, el gobernador justamente evitó decir cuándo va a presentar el recurso legal contra la concesión Agua de Puebla, pero creo que por lo que se acusaría sería presuntos incumplimientos en el servicio. Pero bueno, apenas están analizando el proceso por cual pues se le llegaría a imputar algo a esta empresa Agua de Puebla. Y voy a citar lo que dijo el gobernador. Dijo: no somos omisos, pero tenemos que ser cuidadosos porque podemos incurrir en una falta legal. Las leyes estuvieron hechas para beneficiar empresas y contratos leoninos, o sea, refiriéndose al pasado y por qué no ha podido pues avanzar en esto de Agua de Puebla. Pero su comentario, maestro, me parece justamente muy prudente, ¿no? Saber en qué momento es prudente, ahora sí que pues ya tomar estas acciones, o cuando no, tal vez ahorita no sea el tiempo. ¿Alguna conclusión y sus redes sociales, por favor? Pues sí, insisto en que lo que precisas está bien. De proceder la demanda legal que contempla el gobernador, bueno, pues de ahí va a depender cómo se va a poner la cosa y cómo va a reaccionar Agua de Puebla. Pero yo, como lo señalo en mi comentario, no creo que se le crea mucho. Ay, se nos cortó un poquito, ¿podría repetir esta última parte? Sí, al final, digo, por la actuación que ha tenido Agua de Puebla en los últimos años, uh-huh. No hay certeza no hay confianza en creerle lo que nuevamente nos ofrezca. Sí, no. No, pues es que le voy a ser muy honesto, yo no sé cuáles serán las zonas que sufren, ¿no?, del abasto de agua o estos problemas con escasez. Yo nunca lo he vivido. Quizá lo que más surge es que se mejore la calidad del agua. O sea que, como señala el gobernador, esa potabilización en la que se debía estar trabajando no se está haciendo. Y además esa ampliación de la red, que le llaman la infraestructura hídrica, esa ampliación de la red para que le llegue el agua a más gente, a más familias, pues no digamos que no se ve, no se aprecian esas inversiones, esos trabajos, y ahí es precisamente cuando yo señalo que no hay esa certeza de creerle de lo que está ofreciendo.
Sí, justamente, pues también ya le han encontrado varias cosas, no potabiliza, según el gobernador también atribuye a que se contamine la presa de Valsequillo, que pues obviamente está conectada también con el río Atoyac. Entonces, pues ya hay varias cosas que apuntan a que pues sí se podría hacer algo en cuanto a agua de Puebla, pero también, como usted lo dice, y también como dice el gobernador, no pueden irse así nada más porque sí, porque podrían incurrir también en una falta legal. Entonces, creo que va a tomar tiempo. Finalmente, en ese comentario, Daniel, yo insisto, sigue palpitando la desprivatización de Agua de Puebla. Así es, gracias maestro. Pues le deseamos excelentes vacaciones, si es que las tendrá, nosotros sí, vamos de vacaciones. Y sus redes, por favor. Sí, claro, en cuanto a vacaciones, pues claro que sí, nos vamos a dar un tiempecito. Mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge y en Facebook /J Marcelino Alejo. Esas son, Daniel. Gracias maestro, excelente día. Igualmente, Daniel, y nuevamente un saludo al equipazo de Factor Radio. Muchas gracias. Estamos en contacto, maestro. 10:13 de la mañana del miércoles 1 de abril. Soy Daniel Olea. Estamos al aire en Factor Radio. Compartan este link para que seamos más y se arme pues aquí el debate, la rebambaramba, como decimos en este medio. Y agradezco a José Luis Palma que nos manda saludos, a todos los colaboradores. Gracias, José Luis, también saludos para ti. Excelente. Bueno, pues platíquenme qué vamos a hacer de vacaciones, qué destinos locales, porque acuérdense que aquí nos enfocamos en los destinos locales. Acuérdense que Puebla tiene número 1, porque sí, porque fuimos premiados por Food and Travel como el destino con mejor atracción en turismo comunitario. Que el turismo comunitario es algo que es inmersivo, o sea, donde te metes a la panadería a amasar el pan, donde las artesanas, los artesanos te hacen parte del proceso, donde puedes, no sé, apoyar en una comunidad a cocinar, aprender nuevas recetas. De verdad que el turismo comunitario es el turismo, a mi parecer muy personal, que vale más la pena, y qué gusto que Puebla se ganara esta distinción. Entonces, pues inviten, si tienen familiares de otros estados, díganle, oigan, no, esta Semana Santa vénganse a Puebla, nos vemos en Cuetzala, nos vemos en Acatzingo, en Chignahuapan, en Zacapuaxtla. Vamos a un corte, regresamos. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla, el gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla. Estos son los encabezados. En las notas locales, gobierno estatal impulsa el transporte por cable sustentable.
Vamos a parar un momento aquí. No es que yo vaya en contra de los estudios que obviamente tienen todo el sustento de biólogos poblanos que dicen de la deforestación, el impacto ambiental que podría tener este proyecto del cablebús, pero veamos de verdad el beneficio. Los combustibles están todos a la alza, aunque la presidenta ya puso un tope, todo está a la alza. Va a haber un momento en el que sí vamos a necesitar de este transporte eléctrico, el cual pues va a ser una buena opción. Yo creo que sí tendríamos que aceptar esta modernidad. Muchas ciudades del mundo optan por esto. Habría que hacer también una investigación por otro lado. Y pues sí, bueno, yo lo he pensado, lo he reflexionado y creo que pues sí quiero, en lo personal, sí quiero ver el cablebús. Pues, ¿usted qué opina? También puede debatirme aquí y decirme que no. Garantiza comuna espacios limpios y dignos en Semana Santa. Y el gobierno de Puebla detona economía y turismo con encuentro Perú-España. Puebla consolida liderazgo deportivo nacional con eventos internacionales. Estudiantes de la UAP ganan el hackathon al proponer soluciones para la industria. El gobernador Alejandro Armenta Mier impulsa soluciones para las familias de Tehuacán. Estrategia conjunta mejora la seguridad entre Puebla y Tlaxcala, y Puebla impulsa rutas y experiencias rumbo al Mundial 2026. Morena ratifica denuncia penal por desaparición de 3 camionetas. Puebla está en el top 10 nacional de ocupación hotelera. Y descarta Pavel Gaspar, presidente de la Jugocopo, el aumento al presupuesto del Congreso. Edil de Zoquitlán frena obra y no delimita el territorio. Puebla recibirá 31.6 millones de pesos para rehabilitación de zonas arqueológicas. Ajalpan establece su Secretaría de Seguridad Pública con un nuevo secretario. Vamos a las notas nacionales. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum propone de nuevo la apertura del tren del AIFA a Buenavista. ¿Qué les parecería ese tren? Pues sí, hay que tener más accesos al AIFA. A mí me parece una buena propuesta. Lo propone de nuevo la presidenta. Producción de Pemex liga 3 meses al alza en febrero. Producción de Pemex con 3 meses al alza en febrero. La presidenta Sheinbaum evita condenar a senadores de Morena por gritos a Grecia Quirós. Inicia la evaluación de 395 aspirantes a 3 consejerías del INE. Pactan reducir burocracia dorada en la Auditoría Superior Federal y recorte de 10% a sus salarios. Morena le toca ya a Morena definir las alianzas políticas rumbo a la elección, dice la presidenta Sheinbaum. ¿Y a qué le sonó eso? La guerra dejará más inflación y su crecimiento más lento. México tendrá diálogo de alto nivel con China tras el reclamo por los aranceles. A mí sí me parece injusto que los chinos vengan y reclamen cuando también ellos son bastante abusivos en su mercado. Vamos a las notas internacionales. Donald Trump está dispuesto a terminar la guerra en Irán y Francia niega a Estados Unidos el acceso a su base militar. Buffett confiesa que se precipitó al vender las acciones de Apple. Y Trump exige a países aliados reabrir el estrecho de Hormuz. Qué complicada el panorama político actual, así que hay que estar al día para saber en qué vamos. Vamos a las notas policíacas. 6 hombres armados fueron detenidos mediante un operativo interinstitucional, que ya sabemos que aquí en Puebla así se hacen los operativos. Aprende la Fiscalía General del Estado a probable responsable de homicidio calificado. Y los 3 órdenes de gobierno siguen reforzando la seguridad también en Tecamachalco, otra zona que están teniendo que reforzar por ahí.
En los deportes, Irán exhibe fotos de niños ante Infantino en amistoso contra Costa Rica. Influencer de Argentina no le da muchas esperanzas a México. ¿De qué? Y la regla de la FIFA para el fuera de juego que se estrenará en Canadá. O sea, estrenamos reglas para el fuera de juego. Bueno, pues sí lo saben, ¿no? El fútbol sí ha tenido cambios a lo largo de su historia y ahí viene un nuevo cambio. Hay que estar al día. Vamos a un corte y estos fueron los encabezados. Estamos de regreso. Adelante con el licenciado Juan Herrera Real hasta Campeche. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí nada más con la novedad de que Campeche está viviendo una efervescencia de fe precisamente con la Semana Santa. Recordemos que desde hace algunos meses pues tampoco la diócesis de Campeche tiene quien presida, el obispo de Campeche, José Francisco González González, pues había sido designado obispo en una diócesis de Chiapas, por lo que la sede estaba vacante. Sin embargo, ya hay el anuncio y será el 1 de mayo en que formalmente pues se tenga ya a la cabeza de la Grey Católica, por lo que las cuestiones se están preparando, pero esto no desmerece que hoy sí que los fieles campechanos pues vivan intensamente su fe, y por lo que diversas parroquias se preparan precisamente para lo que es el Vía Crucis viviente. Las actividades se están realizando durante la semana, comenzaron en el Domingo de Ramos, precisamente en todas las parroquias, especialmente en la de San Román, tradicionalmente la más importante por acoger al Cristo Negro de San Román en Campeche, y en lo que es precisamente la catedral. En este día se tendrá la misa crismal, mañana va a hacerse la representación precisamente del lavatorio de pies, y el viernes se tendrá la representación de los Vía Crucis, siendo el más importante el de la iglesia de Santa Ana, que lo hace de manera viviente y que por más de 3 décadas pues ha hecho de esta tradición algo importante. En este sentido, comentarte que a la par de las actividades religiosas, pues las actividades de playa se han incrementado. Precisamente hoy la gobernadora Laida Sansores está en un recorrido en el balneario inclusivo Playa Bonita, el más importante de la ciudad de San Francisco de Campeche, por estar muy cercana a la ciudad, en la comunidad de Lerma, y que además pues tiene un acceso público con costos muy económicos que tienen que ver más que nada con la cuestión de arrendamiento de mobiliario de playa, y se tiene esta playa inclusiva adaptada pues para todos, incluso para las personas con capacidades diferentes. En este sentido, comentarte que bueno, la gobernadora pues hace énfasis en que la Administración Portuaria Integral de Campeche, la API, pues sacrifica de alguna manera sus pues ganancias en algunas partes para dar precios accesibles y mantenerse prácticamente para su costo operativo. Comentarte que bueno, desde esta semana se ofrecen, a par de juegos playeros y diversas actividades recreativas y culturales, pues también cuestiones artísticas. En el caso del balneario Playa Bonita, pues hay la presentación de diversos grupos musicales y de entretenimiento. Comentarte igual que la actividad se incrementa en el municipio del Carmen, en Ciudad del Carmen, en donde pues desde el pasado viernes se lleva a cabo su fiesta del mar, importante porque, como lo ha señalado el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, pues ha logrado que ya no se le vea como la cantina más grande de México, como coloquialmente se le conocía a esta actividad, porque bueno, se vendía de manera discrecional pues bebidas etílicas. Ahora, de acuerdo al alcalde Gutiérrez Lazarus, pues ha logrado pues darle otro cariz, otra forma a esta actividad. Incluso en la cuestión playera se recuperaron espacios y que ahora permiten tener de 50 más de 500 palapas de manera gratuita para los visitantes. Recordó que bueno, gracias a pues las diversas actividades que se realizan, pues hay visitantes prácticamente de toda la región, y bueno, esto hace que Ciudad del Carmen en estos momentos esté viviendo pues bastante afluencia turística, además de su cartelera artística, que por ejemplo hoy presenta a un grupo musical importante, que tiene que ver con la cuestión pues
hoy sí que está de moda la cuestión grupera, y hoy pues los Reyes del Trono están hoy sí que pues esperando su pues participación en la Fiesta del Mar a partir de las 20 horas. Pero comentarte que el viernes pasado iniciaron estas actividades, pues estuvo la inauguración del Museo del Mar, espectaculares esculturas de arena que se están sumando y están siendo un atractivo importante, a la par que pues también está el programa Volarte, que son papalotes gigantes que hacen la delicia de chicos y grandes, además de diversas actividades culturales y recreativas, y que tienen que ver igual con la gastronomía que ofrece pues Campeche en general. Además, comentarte que las actividades cerrarán el próximo 5 de abril, prácticamente con la última presentación artística, y que en este año, en esta edición, se anuncia con la participación de la cantante española Ana Torroja, que como lo ha anunciado en sus redes sociales, pues arranca de manera formal en Ciudad del Carmen con esta participación, su tour por América, hoy sí que con el continente americano, siendo prácticamente Ciudad del Carmen con el que oficialmente arranca esta gira. Se ha acabado el show, se denomina este espectáculo, pero que promete pues hoy sí que disfrutar de una icónica cantante que se recuerda desde los 80 con su participación con el grupo icónico Mecano, pero que bueno, ha tenido pues ahora sí ya una larga participación como solista, y que sin embargo pues le vale reconocimientos. Importante porque de acuerdo a Edil Gutiérrez Lazarus, la promoción que está haciendo esta cantante española en sus redes sociales, en sus participaciones en medios internacionales, pues de alguna manera está posicionando a esta festividad pues en la cartelera oficial que da a conocer. Está como primer punto de partida precisamente la Fiesta del Mar el próximo 4 de abril, sábado, con una participación que se espera multitudinaria. De acuerdo a la titular de la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, pues se ha reforzado igual la seguridad para evitar pues alguna posible pues manifestación, problema o demás por multitud. Comentarte que bueno, igual autoridades de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y de la Policía pues están llevando a cabo una vigilancia extrema precisamente por estas vacaciones de asueto, en que tradicionalmente pues a la par de que mucha gente asiste a fiestas religiosas, a cuestiones religiosas, pues también las playas se ven pues revestidas de multitudes que aprovechan estos días de asueto para disfrutar de las paradisíacas playas de Campeche. Comentarte que bueno, también Isla Aguada y Zapuy contemplan una participación importante, porque bueno, en el caso de Isla Aguada pues es un atractivo que tiene lo de ser pueblo mágico, y en el caso de Sabancuy pues poseer unas playas envidiables, a la par que cerca de campamentos tortugueros que también se aprovechan para ser visitados. Comentarte que de acuerdo a las proyecciones de la secretaria de Turismo, Ada Solís Peniche, se espera una gran afluencia, sobre todo de turismo nacional, aunque de acuerdo a la promoción que se ha dado en eventos importantes como la FITUR, pues también está teniendo el arribo de visitantes extranjeros, especialmente de europeos y de norteamericanos. Comentarte que igual Mexicana de Aviación, el Tren Maya y el Tren Ligero, pues están dando servicios puntuales en sus horarios. Comentarte igual que en el caso de Campeche, se anunció por parte del Tren Maya que está contemplado 2 de sus rutas en la cuestión del tren gastronómico, donde se está haciendo énfasis a la gastronomía regional, y que en el caso de Campeche pues se tiene el tramo Mérida, San Francisco de Campeche, Mérida, igual Mérida, Exna, Mérida, es decir, tiene la opción de ir, esperar que disfrute las playas, esperar que se disfrute la cuestión de ruinas arqueológicas, a la par que la gastronomía, y retornan igual a los visitantes. Está teniendo gran afluencia hoy las estampas literalmente en toda la ciudad de San Francisco de Campeche y en sus playas, pues es de bastantes visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Comentarte que igual hay actividad por parte de la Secretaría de Salud. En las vísperas, la propia titular de la Secretaría de Salud, Josefa Castillo Avendaño, había anunciado una serie de actividades cuando se dio el banderazo, precisamente que tiene que ver con la cuestión pues de salvamento marino y protección a la salud en esta Semana Santa. La secretaria aseguró que se cuenta con brigadas, aún cuando pues muchos burócratas y empleados gozan desde este miércoles de asueto, porque la gobernadora de San Flores, a la par del jueves y viernes santo,
pues anunció que el miércoles también iba a ser día feriado para las autoridades estatales, y esta cuestión pues se replicó en los municipios, con lo que prácticamente gran parte de la burocracia ya está suelta desde este día. Sin embargo, policías, protección civil, en el caso de nosocomios, hospitales, enfermeras, pues ellos continúan con sus actividades por ser una cuestión de actividades esenciales. En ese sentido, la secretaria Josefa Bendaño comentó que se tiene una cuestión de cubrir prácticamente todas las necesidades en materia de salud o de darse alguna contingencia. Comentarte igual que hay actividades importantes de índole religioso, como es la Feria de China, tradicionalmente la Virgen de la Dolorosa, que también tiene una gran visita de fervorosos católicos de toda la región. Esta comunidad se ubica en Champotón, y a la par de ser la cuestión de la Virgen de China, la Virgen de la Dolorosa, pues también dispone de una aguada que es muy apreciada por los visitantes para refrescarse, a la par que, bueno, también ofrece playas importantes, y a lo largo del derrotero, sobre todo de gente que viene de Yucatán, pues también San Francisco de Campeche, Champotón, Ceiba Playa, e incluso Calquiní con el balneario de Isla Arena, pues también ofrecen una gran importante actividades recreativas para estas fechas casuales. Por compartir con nosotros. Algo más que tenga para concluir y sus redes. Pues comentarte que no solo el aspecto turístico religioso ha estado en boga en Campeche, sino también la cuestión política, porque anoche se reunieron en una cuestión que se llamó una mesa de trabajo institucional, autoridades del gobierno del estado encabezados por el coordinador de la oficina de la gobernadora, Rafael Castilla Sar, del propio dirigente de Morena, el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes, y los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, encabezados por su coordinador, José Antonio Gutiérrez, y además, pues también con la participación de diputados del PT y del Verde Ecologista. Comentarte que, bueno, esto tiene gran relevancia porque pues desde finales del año pasado se vivía un intenso debate, una rispidez entre la bancada de Morena y el gobierno de Laida Sansores, debido a que, bueno, se cuestionó muy severamente durante la presentación del presupuesto del ejercicio 2026 que el gobierno de Laida Sansores quisiese contratar una deuda por 1,000 millones de pesos, algo que hizo mucho ruido en la bancada de Morena, que además alegaba de que, bueno, la fracción morenista no está acostumbrada a estar autorizándole a los gobiernos una cuestión de deuda, sino por el contrario se aplica en cuestiones de austeridad, y en ese sentido pues se pedía a la gobernadora mayores detalles. Tras explicaciones técnicas e incluso en que tuvo que intervenir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordando que, bueno, en su momento Laida Sansores se opuso al inicio de su administración para contratar deuda, pero que ahora las condiciones eran diferentes, además de que se estaba dando una tasa preferencial, pues se logró esa aprobación. Sin embargo, esa rispidez quedó y devino en una serie pues de enfrentamientos con funcionarios estatales, muchos de los cuales literalmente fueron obligados a comparecer ante el Congreso precisamente para obligarlos a dar aclaraciones de proyectos y programas. Se exigía por parte de algunos grupos la dimisión del diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez de la bancada morenista, y por lo consiguiente de lo que sería la presidencia de la Junta de Gobierno de Administración. Mucha rispidez durante prácticamente 3 meses en este inicio de 2026. Sin embargo, en el cierre del primer trimestre se logró sentarse prácticamente, limar asperezas, como coloquialmente se dice, y cerrar filas en torno al gobierno de Laida Sansores y de la presidenta Claudia Sheinbaum, haciéndose énfasis en que también se respaldaría el plan B de la presidenta Sheinbaum. En ese sentido, pues el presidente de la Junta de Gobierno de Administración del Congreso del Estado, el diputado Jiménez Gutiérrez, señaló que por ellos no queda el de quedarse la cuestión de austeridad, sino por el contrario, recordó que en ejercicios pasados prácticamente el Congreso del Estado ha disminuido de manera importante su presupuesto, por lo cual el trabajar con el 0.07% del presupuesto estatal, como pues sugiere la presidenta Sheinbaum, pues a ellos no les afectaría. En la cuestión de plurinominales, en donde hay más rigidez, pues también dijeron que se apoyaría esta situación. Esto porque en el caso
del Congreso de Campeche, pues prácticamente se tiene una gran sobrerepresentación. Hay 21 distritos locales de mayoría, pero hay 14 plurinominales para un total de 35 diputados para, bueno, una población que ni siquiera llega al 1,000,000 de habitantes, además de que se ha insistido pues en que prácticamente el PRI se ha servido con la cuchara grande en la cuestión de plurinominales a nivel federal, pues Campeche es la entidad en todo el país que prácticamente tiene 6 senadores. Ay, se nos está cortando un poquito, por favor, maestro, ¿podría repetir la última parte? Hola, hola. O reacomodarse un poquito y repetir. Sí, comentarte que, bueno, hay sobrerepresentación en... Sí, hay que movernos un poco, Congreso, maestro. Ahí está. Sí. Ahí está, otra vez, perdón, otra vez. Sí, comentarte que en el caso de Campeche, bueno, la sobrerepresentación, pues es un tema que pese a que ha dividido algunas opiniones, pues todos coinciden en que sí la hay. En el caso del Congreso del Estado, te comento que hay 35 diputados, hay 21 distritos de mayoría y 14 plurinominales a una población que ni siquiera llega al 1,000,000 de habitantes, y porque hay una clara sobrerepresentación. En este sentido, igual está pasando en el entorno federal, porque Campeche, en una cuestión que ningún estado mantiene, pues tiene prácticamente 6 senadores, 2 ganados de mayoría que pertenecen a Morena, el de primera minoría que es del Movimiento Ciudadano, y 3 de representación proporcional que los tiene encabezados precisamente por su dirigente Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, un amigo que le maneja prácticamente todas sus finanzas y cuestiones personales, que es Pablo Angulo Briceño, y a Carla Toledo, que es pues también de ese grupo. Así es, gracias, maestro. Diputados. Ay, perdónenos, se nos está cortando, pero le agradecemos sus redes, por favor, maestro. Sí, pues vamos a seguir informando puntualmente a la gran audiencia de Factor Radio, de redes, en el caso de Facebook e Instagram, Juan Manuel Herrera Real, y en X como @sujaguar. Muchas gracias y felices vacaciones, y es que las vamos a tener, pero Factor Radio pues sí nos vamos y se las deseamos también. Gracias y un abrazote a la gran audiencia de Factor Radio. Gracias, maestro. Excelente, pues sí, vacación. Continuamos, son las 10:39 de la mañana en Factor Radio de este miércoles 1 de abril. Estamos iniciando mes con toda la energía y en media semana nos vamos de vacaciones. ¿Usted va de vacaciones o no? ¿Qué le parece? Gracias, Nora Fuentes dice hola, excelente y bendecido miércoles a Factor Radio y la audiencia. A Saraí Muñoz, a Daniel Olea y al equipo, éxito en su excelente programa. Gracias, gracias, Nora. Excelente día también para ti. Y excelente vacación. Cuéntanos, Nora, ¿qué vamos a hacer de vacaciones? ¿Qué viene para nosotros? Yo quiero siempre decir que el mejor plan es en familia, el mejor plan es mantener un perfil bajo, cuidarnos. Recordemos que hay todo un operativo de seguridad que el gobierno está poniendo en Puebla, en las carreteras que conectan Puebla con diferentes estados, pero como ciudadanas y ciudadanos hay que mantener alerta, ¿no? Apoyar también tenemos parte nuestra como ciudadanos de responsabilidad, hay que cuidarnos, hay que irnos con cuidado estas vacaciones. Adelante con la maestra Laura Cepeda Tirado, la escuchamos. De Factor Radio, Dani, maravilloso equipo. Pues bueno, fíjense que hoy les voy a platicar de algo que casi no se habla, pero que es muy importante y que bueno, son los días que estamos viviendo y que pues bueno, comenzaron a partir de este domingo. Voy a referir a lo que significa la Semana Santa y después a otras cosas también que tienen que ver relacionadas con esto. Bueno, recordemos que la Semana Santa del 2026 se celebra este año a partir del 29 de marzo, que es el Domingo de Ramos, también después pues es el Viernes de Dolores y termina hasta el 5 de abril, el Domingo de Resurrección. Los días centrales que incluyen Jueves y Viernes Santos serán el 2 y el 3 de abril respectivamente. Algunas de las fechas
claves de Semana Santa son el Domingo de Ramos, como es el 29, el Jueves Santo, que es festivo para muchas regiones, Viernes Santo, que es el 3 de abril, que ese es festivo y en la mayoría de los lugares pues descansan precisamente porque es un día de reconciliación, de luto incluso. Y termina pues con el sábado, bueno, no termina, sino que también se celebra el sábado de gloria, que es el famoso donde todo el mundo se moja, pero que ahora hay que cuidar el agua, entonces no hay que mojarse mucho. Y el domingo de resurrección, que es el 5 de abril. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca precisamente de lo que es esta tradición, pero no precisamente hablando de la cuestión religiosa, sino que bueno, es la temporada favorita para los que se dicen religiosos, creyentes y católicos. Pues bueno, porque la semana es la semana favorita, decía yo, pues de los hipócritas. ¿Y por qué de los hipócritas? Porque en esta época es en la que muchos se sienten casi santos por no comer carne, mientras que siguen devorando la reputación de los demás sin el menor remordimiento y sin la menor censura. Porque para ciertos personajes el problema nunca ha sido la maldad que llevan dentro, sino el problema es el bistec del viernes, seguramente. Se indignan por un plato como si eso los hicieran puros. No viven todo el año llenos de veneno, chisme, envidia, soberbia, una necesidad enfermiza de señalar la vida ajena. No comen carne, pero despedazan a las personas. Publican versículos de la Biblia, pero practican la crueldad. Hablan de fe, pero viven de la falsedad. Y ahí están, como siempre, los jueces de Facebook, los fiscales del barrio, los expertos en moral ajena, los que se creen dignos de corregir a todos, pero ellos no te corrigen cuando ni siquiera han podido corregirse a sí mismos. Lo más ridículo no es que sigan tradiciones, lo más ridículo es que crean que porque unos días de sacrificio ya limpiaron un año entero de veneno e hipocresía y miseria humana. ¿Por qué no? La santidad no se cocina en aceite, ni se mide por el menú, ni por comer una mojarra. La verdadera prueba está en cómo hablas, cómo tratas, cómo respetas y cómo actúas cuando nadie te aplaude. De nada sirve llenarse la boca con discursos espirituales. Y yo y mi familia siempre fuimos creyentes, y yo me guío por el Espíritu Santo y Dios, cuando en realidad no lo utilizas. Si la usas todos los días para humillar, inventar, criticar y destruir, y lo que es peor, ni siquiera ayudar a los que en algún momento te dieron la mano. La fe no se demuestra dejando la carne, la fe se demuestra dejando la maldad. Pero claro, eso ya cuesta más, eso ya duele más, eso ya no es un simple pedazo de carne o un pedazo de mojarra. Eso ya exige cambiar de verdad. Y seamos sinceros, para muchos es más fácil tragarse un pescado el viernes que tragarse el orgullo, el veneno y la podredumbre que cargan por dentro. Muchos no están haciendo ayuno, están haciendo teatro. Se visten de pureza por una semana, se disfrazan de correctos por unos días y luego vuelven a ser los mismos de siempre. Conflictivos, venenosos, criticones y falsos cristianos. Porque hay gente que no quiere transformar el alma, solo quiere cuidar la apariencia. Y esa es la verdad incómoda. Hay quienes no pecan por comer carne, pecan por ser basura con los demás todo el año. Así que no impresiones a nadie. Quien presume sacrificio en Semana Santa, impresiona. Quien tiene coherencia, respeto y humildad los 365 días, eso sí es tener una fe comprometida. Porque al final es más fácil cambiar el plato por una semana que dejar de ser hipócritas toda la vida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. De manera que, amigos, que esta reflexión, esto que dije, pues bueno, tengamos claro que nadie te va a aplaudir por lo que hagas, sino que hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Porque yo conozco a mucha gente que bueno, que se viste de santo esta semana, se da golpes de pecho, pero que todo el año y que abusaron de mucha gente. Y no quiero abusar, no quiero decir abusar físicamente, sino espiritualmente, porque en ellos existe la crueldad, existe la soberbia, existe el deseo de poder, el de que yo soy todo corazón, y ahora tan de moda que está, cuando en realidad
eso ni siquiera lo llevan en su corazón, ni siquiera son capaces de ayudar a la gente que en algún momento les dio la mano, que les brindaron apoyo, que estuvieron con ellos y ya ahora, y si no siempre, se visten de santos en una semana llena de, a veces, pues de hipocresía y de miseria humana. Porque recordemos que la santidad no se cocina en aceite, ni se mide por un menú. Se mide precisamente con las acciones, con las buenas obras y con lo realmente sincero que seas como persona ante los demás. Entonces, de manera que, amigos de Factor Radio, hagamos un examen de conciencia, seamos más conscientes de cómo somos, seamos más puros de alma, hagamos un examen de verdad donde nos permita reconocer lo que no hemos hecho, lo que nos falta por hacer y seamos mucho, mucho mejores cada día. Y en esta semana, pues precisamente de pensar en lo que hemos hecho mal, de lo que no, de penitencia, de perdón, de sacrificio, de estar un momento en calma, seamos sinceros y pensemos y asumamos la responsabilidad y seamos un poco coherentes que el respeto a la humanidad no solamente es una semana, son los 365 días del año, porque pues por supuesto que al final no es lo que te comas y el sacrificio que hagas toda una semana, sino que lo lleves para pues los 365 días del año y no solamente una semana y te vistas de santo cuando en realidad lo que haces es otra cosa. Amigos, les deseo una excelentísima Semana Santa de reconciliación, de perdón, de arrepentimiento, si es que algunos tienen esa fe, esa cuestión de arrepentirse de lo que hacen, y si no, pues bueno, vivamos estas fiestas como lo que son, una semana de guardar, de pensar, de alinearse y de estar bien con nuestra fe. Mis redes sociales, estoy en Instagram como la CETI21 y en Facebook como Motivar la Lectura, deseándoles una excelentísima Semana Santa y pues bueno, precisamente a vivirla con fe, que bueno, que nada nos impida vivir esta Semana Santa llenos de alegría con la familia, llenos de fe, vivamos estas tradiciones que en Puebla son tan bonitas y pues bueno, voy a terminar con una frase que dice así: el amor de Dios es como el océano, puedes ver dónde comienza, pero jamás dónde acaba. Dios les bendiga a todos, buenas, felices Pascuas y excelentísima Semana Santa llena de fe y arrepentirse por lo que hemos hecho, y recordemos, no solo es la semana, es los 365 días del año. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, maestra, hasta la próxima. Bueno, continuamos en Factor Radio a las 10:50 de la mañana, miércoles 1 de abril. Soy Daniel Olea y les recuerdo que compartan nuestro link Facebook Live en este momento para que se una más gente, comentemos, tengamos aquí nuestro debate, nuestra rebambaramba. Y recuerden, estamos en Spotify y en YouTube también como Factor Radio, y ahí pueden ver los capítulos completos, compartirlos para que también estén enterados. Recuerden, nuestra página web es www.espiralcomunicaciones.com, ahí pueden ver nuestra prensa escrita. Y bueno, pues estos días ya nos vamos de vacaciones, mañana y el viernes no habrá transmisión en vivo, pero regresamos el lunes con todo. Y obviamente lo que sucede en estas vacaciones estaremos muy al pendiente de la información. Ahora vamos a conectarnos con el maestro Paco Fraile, que está en la línea. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Bien y de buenas, y espero que todos lo estemos y que estos días sean de una profunda reflexión. Creo que este cambio en el mundo de lo que estamos viviendo hoy debiera de preocuparnos tanto que una oración bien vale. Pero quiero entrar a un tema. Mira,
Recortaron el Estado, pero no el gasto. Durante años se vendió una idea poderosa. Había que adelgazar al Estado. Menos burocracia, menos privilegios, más eficiencia. La narrativa era impecable, la realidad no tanto. Hoy, uno de los responsables de esta política, Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, reconoce algo incómodo. Recortar el empleo público debilitó al Estado. No es menor lo que dice. Porque no estamos hablando de un crítico externo. Estamos hablando del exsecretario de Hacienda que ejecutó esa política. Y lo dice en el fondo, y lo que dice en el fondo es esto. El problema no fue gastar menos, fue recortar mal. Y este es algo que debemos de reflexionar muy serio. Porque en México no se recortó solo la grasa, se recortó el músculo, salieron técnicos, se debilitó la operación, se perdió experiencia acumulada durante años y todo eso ocurrió mientras el gasto no desaparecía. Solo cambiaba de lugar, menos dinero para instituciones, más dinero para proyectos prioritarios, Dos Bocas, Tren Maya, el AIFA. El Estado no se hizo más pequeño, se hizo distinto, menos técnico, más político, mucho más político, profundamente político, y esto tiene consecuencias. Es un Estado sin capacidad para regular bien las cosas. No ejecuta bien, no responde bien, funciona, pero peor. El problema es que ese deterioro no se ve de inmediato, no aparece en un titular, no genera crisis instantánea, se acumula hasta que un día se nota. Oye, Herrera, yo creo que en un arrepentimiento muy serio y profundo, porque anteriores secretarios de Hacienda habían renunciado ya, precisamente por temas como estos. Pero él hace una declaración: despedir gente no es reformar el Estado, recortar no es fortalecer. Y hay una pregunta incómoda en todo esto. ¿Por qué lo dice ahora y no cuando tenía el poder de decidir? Porque esa es la verdad, esa es la verdadera discusión. Eso es lo que estamos discutiendo desde la oposición. No si la austeridad era necesario, en eso estábamos de acuerdo, sino si se aplicó con criterios técnicos, es decir, hubo técnica, hubo pensarlo, hubo sentirlo, hubo medirlo, o con la lógica política. Y ahí está la clave. Porque cuando la política económica deja de ser técnica, los errores no se corrigen en el papel, pagan en la realidad. Y aquí vamos a pagar cara estas decisiones. Ya la inflación ya subió, la gasolina ya subió. Podremos poner como pretexto que es por culpa de Trump el alza de la gasolina. La verdad de las cosas, tenemos que reflexionar muy serio los mexicanos que este 2026 tenemos que enfrentarlo frente a posibilidades económicas duras para todos los sectores. Hasta aquí mi comentario. Gracias, maestro. Pues le deseamos unas excelentes vacaciones, si es que las va a tomar. Nosotros nos vamos de vacaciones estos días que quedan de la semana. Y compártanos sus redes, por favor. Me encuentran prácticamente en todas las redes como Paco Fraile y estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Un abrazo. Excelente día. Igualmente.
Continuamos, Factor Radio, 10:56 de la mañana de este miércoles 1 de abril, iniciando, como le decía ahorita el maestro Paco Fraile, pues ya las vacaciones de Semana Santa. Ya muchos estudiantes ya, pues ya están desalojando, ¿no? Se sienten el tráfico, que ya no está tan trabado el tráfico. Bueno, aunque sí están haciendo labores de repavimentación. Si usted ve que están cerradas algunas calles, pues sí se está pavimentando, se está bacheando. Ahora sí, yo lo puedo decir y usted también opine, yo veo un gran avance y he visto muchas calles muy bien terminadas, muy bien pavimentadas. Entonces, pues sí, enhorabuena, aunque nos cierren calles, ya era hora de que nos quitaran esos cráteres que dejaron el abandono del pasado. Corte, regresamos. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla, el gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla. Continuamos, Factor Radio. Adelante, maestro Gustavo Santín, lo escuchamos. Daniel, buenos días. Disculpa que todavía no tenga la presentación de la carta a Gracia, la empiezo a elaborar el día de hoy, pero hay varios temas que tenemos que platicar, Daniel. No sé, yo sé que tu programa no trata de nota roja, pero el asunto del asesinato de las dos maestras en Lázaro Cárdenas nos motiva a reflexionar sobre qué tipo de ciudadanos estamos formando en la escuela, pues que ahora se rige por un nuevo proyecto filosófico. Y es pertinente porque hay que reflexionar sobre si estamos logrando o no los fines, principios y dogmas que se derivan del artículo 3º constitucional y de la nueva Ley General de Educación. Sí, ya vinculado a proceso este estudiante de 15 años que lamentablemente el martes 24 de marzo pues asesina a dos maestras con un arma que me parece también increíble que tuviera acceso de esa manera. Se grabó un día antes en Instagram con estas armas. Yo no sé por qué también otros alumnos no lo reportaron, no sé. Creo que hubo muchas maneras de prevenir también eso también tiene que ver con la seguridad. Y en cuanto a las escuelas, yo creo que las escuelas, a lo mejor esto va a ser controversial, maestro, pero tienen que estar pendiente de alguna manera monitoreando qué están reposteando también los chavos en sus redes, porque este chico reposteaba contenido incel, que el incel es una mentalidad que está haciéndose popular entre chavos de la edad de él, que es como si ellos merecieran tener apoyo de mujeres a fuerza, ¿no? Como si les perteneciera una mujer en el mundo. Una mentalidad muy rara.
Entonces este chico ya mostraba como problemas mentales, porque pues está metido en estos temas raros. Y pues yo creo que es un problema también de educación y de que las escuelas tienen que estar más al pendiente. Ya no estamos en los mismos tiempos de antes. Imagínense con qué acceso tuvo a esta arma este niño, con qué facilidad. Sí, sí, Daniel. Al estar al frente de una escuela particular, esto sucedió en una escuela particular, no fue en una escuela pública. El problema es que también los maestros ahorita ya no tienen como poder, ¿no cree? Como que ahora ya todo el poder lo tienen los chavos. Han estado muy acotados, han estado muy acotados. Es importante recordar que la función de educar le corresponde únicamente al Estado, que de acuerdo al artículo 3º constitucional, los padres de familia no tienen mayor responsabilidad y que ahora recurren a otras armas y a otros señalamientos que les permiten ejercer el poder en las escuelas. Entonces, ¿hasta dónde una denuncia debe darse por aceptada de inmediato? Porque la presión social que se desata es importante. Nosotros tendríamos también que recordar que el asunto del niño violado en Cuautlancingo también sucedió en el baño de una escuela. Entonces lo importante es cómo equilibrar el ejercicio de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el respeto a la autoridad que tuvieron las y los maestros cuando contaban con el respaldo de los padres de familia. Tener en las escuelas arcos detectores de metales u otro tipo de instrumentos como era la revisión mochila, pues hay que recordar que también están prohibidos por disposiciones de la ley por violar derechos humanos de las y los menores, Daniel. Entonces, sí, los maestros son con quienes tenemos que construir una nueva normalidad que les reivindique el respeto y que nos permita restablecer los objetivos que tiene la escuela en general, porque todos, particulares o públicos, dependemos del Estado y del gobierno en turno. Así es, pero es preocupante que estas cosas sucedan. Tal vez sucedían antes también. Bueno, lo de las armas no, pero lo del baño que pasó con este niño, pues lamentablemente tal vez sucedía antes, pero como ahora hay redes, podemos enterarnos de esto y todos como sociedad hablarlo, que no se vuelva un tema pues censurado, porque pues hay que hablarlo para visibilizarlo. Las maestras tienen que estar más al pendiente, aunque ya sean chavos de primaria, que dices, bueno, pues pueden ir solos al baño, ¿no? Pero sucedió con alumnos, ¿no? Entre alumnos. También hay que estar al pendiente de eso, de que, o sea, yo me refiero a, si tú ves, porque eso es obvio, una relación extraña entre alumnos, o sea, que ves que alguien lo está molestando o ves a un niño señalado, es importante que las maestras y los maestros aprendan a intervenir, cómo intervenir y sí involucrarse, porque no puedes, bueno, esas son cosas entre los chicos, eso es entre los chavos, yo nada más los voy a educar en conocimiento. No, sí debemos, yo creo, retomar el corregir actitudes, corregir conducta, ¿no? Como que ahora ya se les da mucha libertad, pues no quiero decir de expresión, pero mucha libertad de hacer cosas que se pueden transformar en malas, como por ejemplo este caso lamentable de Cuautlancingo. Sí, y yo creo que tenemos que, independientemente de que lo reconozca la Ley General de Educación o el 3º Constitucional, recomponer el pacto, el pacto social en las escuelas para mejorar las condiciones
en las que nosotros trabajamos con niñas y niños, adolescentes, y que nos permitan incidir en su formación. Actualmente pues estamos viviendo con niñas y niños que están en un techo de cristal y que se han vuelto muy vulnerables y manipulables en ocasiones cuando algún grupo de interés quiere presionarlos. Los grupos INSEN pues son también un grupo de interés que se fortalece fundamentalmente en las redes. Entonces sí tenemos que preocuparnos por dotar a maestras, maestros, personal directivo, niñas y niños y jóvenes de nuevas herramientas que nos permitan conseguir todo aquello que nos propone la doctrina pedagógica y las leyes al respecto, Daniel. Pero ¿por qué, ya para ir concluyendo, maestro, por qué las escuelas ahora protegen este tipo de cosas? Como que yo creo que les preocupa mucho justo que no salga a la luz estas cosas, tratan de frenarlo, y en lugar de tomar acciones contundentes, por ejemplo, en este caso de Cuautlancingo, me estoy basando mucho en porque todo se hizo mal en esta escuela. La directora no tomó cartas, incluso defendió a los agresores, que esto fue entre niños de sexto de primaria todos, defendió a los agresores diciendo que tienen derechos y que como son todos menores de edad, pues X, ¿no? Bueno, o sea, también ellos tienen derecho a estudiar, así dijo. Entonces los padres de la víctima optaron por dar de baja a la víctima, o sea, el que tuvo que irse fue la víctima, pero bueno, ante esto, los padres de familia que se enteraron, como que se armaron ahí en un levantamiento y fueron contra la directora. También señalaron a la maestra encargada de sexto A por omisión, que eso me parece lo más, porque a ver, vamos a hablar las cosas como son. Una agresión de esa manera, de esa magnitud, una agresión así entre varios, no toma 1 minuto, 2 minutos. O sea, cuando la maestra ve que no regresan tantos, pues, ¿qué estaba haciendo? O sea, obviamente ahí hay omisión de parte de la maestra, y además, ¿por qué dejó que tantos asistieran al baño juntos? O sea, bueno, ahí hay una grave falta de procesos, diría yo, orden. Sí, y no podríamos decir que es por falta de vigilancia, porque este tipo de hechos, de manifestaciones violentas, son recurrentes en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde cualquiera llega y desata una balacera, ¿no? Gran parte de lo que sucedió con el joven de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues es algo que se da por imitación. Si allá lo permiten y se puede, acá ¿por qué no? Y eso nos habla de que es necesario recomponer el pacto. ¿Por qué? Porque a los maestros y a las maestras, primero, no se les respalda. Ni lo respaldan las autoridades, ni lo respaldan madres y padres de familia. Y, bueno, yo conozco el caso de una maestra de preescolar que de repente fue acusada por una niña por una conducta inapropiada, pero la Secretaría de Educación Pública acá reacciona muy rápido y no verifica que lo que sucede realmente es un hecho y no una especulación. Entonces, el problema es muy complicado y yo creo que no podemos resolverlos si no hubiese una acción coordinada entre autoridades educativas, madres y padres de familia, maestros y maestras, niños y niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque si también el maestro pone sus intereses políticos y de grupo por encima de lo que sucede en la escuela, pues esto también se refleja al seno de la institución escolar, ¿no? Entonces, sí, debemos reflexionar y saber qué tipo de institución queremos teniendo en consideración el tipo de ciudadano que queremos formar en cada una de las instituciones.
Claro que sí, maestro, pues sí, es una labor de todos también. Yo también veo el punto de las maestras y los maestros que la tienen en la actualidad más difícil, ¿no? Las chavas, los chavos, niñas, niños que llegan con tablet, con celular, quieren llevar laptop, quieren llevar el labubu, quieren llevar el quieren llevar de todo a la escuela. Oigan, yo me iba con un lápiz y una libreta y mis libros de la SEP y ya. Y pues ya no teníamos de otra, no, yo no, a lo mejor me llevaba un juguete ahí escondido, pero igual me lo confiscaban y yo no, o sea, no había un levantamiento, no pensaba en represalias. Lo que pasa es que ahora los niños, cuando se les reprende, los niños piensan en represalias. Este chavo yo no sé por qué tomó estas acciones, hay varias teorías, no las quiero decir porque también pues no está correcto, pero yo creo que sí viene de un acto ahí de que ya no saben acatar órdenes, no saben acatar horarios. Creo que le habían cerrado la puerta 2, 3 veces porque llegaba tarde y creo que esa es una de las teorías que eso lo hizo enojar. Imagínese, pues no, pues así es esto, a muchos nos tocó que no te dejaran entrar a la escuela y tu mamá decía, ¿y ahora dónde te voy a dejar? Y ya te dejaba con la abuela o algo así. Digo, eso literal me pasó varias veces y pues no tomé represalia, ni me enojaba, decía, pues ya X, mañana voy. No sé, creo que los niños ahora se creen todopoderosos también y las maestras, los maestros en la actualidad se la están viendo muy difícil y habría que pues recalibrar este orden. ¿Alguna conclusión acerca de esto que comentamos, maestro, y sus redes? Bueno, no podría abonar en otro sentido más que en el de recomponer el tejido social para fortalecer tanto de manera equilibrada la responsabilidad y el poder de los maestros y la responsabilidad y el poder de los niños. Y pedirle a las madres mesura, porque las madres se indignan, pero no están ahí sufriendo con los niños. Imagínate, grupos de 20 o 30 chamacos que son difíciles, y más cuando alcanzan en la escuela pública cifras hasta de 60 muchachos por grupo académico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar en torno a generar nuevas condiciones que nos permitan realizar el trabajo de educar a las nuevas generaciones con la responsabilidad que se requiere. Y para eso, equilibrar a los diferentes factores que participan en el proceso educativo, Daniel. Gracias, maestro. Con esto concluimos. Felices vacaciones, felices días de Semana Santa. Y pues le agradecemos. ¿Sus redes nos la podría decir? Sí, cómo no, con todo gusto. GSantin MX. Gracias, maestro. Pues estamos en contacto para que sigamos hablando de este importante tema. Gracias, que te vaya bien y descanses los 2 días de suerte. Gracias, igualmente, maestro. Continuamos en Factor Radio, pero para terminar, qué programón, gran programa, me encantó todas las colaboraciones, le agradezco a todas y todos los que pasaron hoy, fue un día de mucha colaboración. Saludos a todos los que nos estuvieron observando, que compartieron nuestro link, de verdad para eso estamos, se los agradecemos. Visiten www.espiralcomunicaciones.com para ver nuestra prensa escrita, seguir conectados en estos días que no va a haber Facebook Live, pero ahí vamos a seguir informando, va a haber prensa escrita. Ya saben que esto no para, ¿no? Los comunicólogos, las comunicólogas, los medios de comunicación, pues tenemos que seguir informando. Ese es el pacto que hacemos cuando estudiamos esto. Entonces, pues nos vemos por ahí. También pueden compartir pues capítulos, el de hoy, por ejemplo, estará ya disponible en unas horas en YouTube y en Spotify como Factor Radio. Gracias a todas y todos, agradezco a la maestra Saraí Muñoz por la línea editorial, darme la oportunidad de conducir este programa, y a la producción con Alex, que hace siempre que funcione la cámara, el micrófono, todo muy bien, las llamadas. Entonces me despido, gracias. Nos vamos de vacaciones, pero nos vemos el lunes, que se arme la rebambaramba. Gracias.